Veo la necesidad de la llenura del Espíritu Santo, pero no me hables acerca de la llenura del Espíritu Santo sin hablarme de la palabra de Dios. Porque muchas personas que hablan en el día de hoy dicen que tienen la llenura del Espíritu Santo, no, ellos tienen un fuego falso. Muchos, porque su llenura no tiene nada que ver con la palabra que el Espíritu inspiró. Y si menosprecias la palabra, menosprecias al Espíritu Santo que escribió la palabra. Les voy a contar una historia. Una vez una iglesia me invitó a predicar, ¿no? Entonces yo llegué y yo senté atrás, esperando, iban a llamarme para que yo predicara. Pero pasamos como 2 horas, personas, ¿no?, dando testimonios de visiones que habían visto, de milagros que habían sucedido esa semana. Una persona decía que salió del baño y él vio la palabra de la Biblia flotando en el aire en su cuarto de estar, un montón de cosas. Yo pensaba, ay, ¿en qué me he metido? Y yo estaba sentado ahí escuchando, caramba, estas personas son tan espirituales, han visto tantas cosas. Entonces subí al púlpito y yo dije, vamos a estudiar en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Y los líderes estaban, ¿no?, en las primeras bancas. Y algunos de ellos empezaron a buscar en el índice de su Biblia dónde estaba 2 Timoteo. Entonces yo mirando así, yo dije, Entonces yo dije a la congregación, hermanos, soy más o menos bautista, pero voy a profetizar. Cerré mis ojos y empecé a profetizar. Yo les dije, en los últimos 2 horas, ustedes han hablado de visiones, de ángeles, de Biblias flotando, y de verdad, ustedes no han visto nada. Son como niños viendo caras en las nubes, pero no han visto nada de Dios. ¿Por qué? Porque mira cómo ustedes menosprecian la palabra de Dios. Ni sus líderes pueden encontrar 2 Timoteo. Si ustedes no van a apreciar la revelación que el Señor ya te ha dado, ¿por qué te va a dar más revelación? Todos en el día de hoy están buscando visiones y un montón de cosas supuestamente milagrosas simplemente porque son hombres carnales que no saben cómo decir no a la carne y sí al Espíritu Santo y estudiar la Biblia y estudiar la palabra de Dios. No quiero ser ofensivo, pero quiero hablar la verdad. Y por medio de estas revelaciones, personas no están andando en santidad, están andando en carnalidad. Para ser hombres santos, para ser hombres bienaventurados, ¿qué necesitamos hacer? Lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice? Sino que, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche en hebreo significa de día y de noche. ¿Qué significa cuando hay luz y cuando no hay luz? ¿Qué significa en el día y en la noche? Solamente para que sepan, para que no se confundan. ¿Qué significa siempre? En el mundo, en el día de hoy, y a través de toda la historia del mundo, solamente existen 2 religiones. Es muy importante entender eso. A veces yo digo a los alumnos, si ustedes tienen que tomar una clase sobre la religión, ustedes deben estudiar conmigo, porque los demás maestros dicen que hay miles y miles y miles de religiones en el mundo, pero yo digo lo contrario, hay solamente 2.
Hay una religión de gracia y hay una religión de obras. El cristianismo se encuentra en la categoría de gracia. Todas las demás religiones se encuentran, ¿dónde? En la categoría de obras. Ahora, les voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que soy un reportero y yo tengo aquí conmigo en la plataforma un musulmán, un judío y un cristiano. Entonces, como reportero, yo pregunto al musulmán: señor musulmán, si usted muriera ahora mismo, ¿dónde iría? Y él me dice: al paraíso. ¿Por qué? Porque yo amo el Corán. He leído el Corán. Yo doy limosnas a los pobres. Yo he visitado los lugares santos. Yo soy hombre justo. Yo iría al paraíso. Está bien, entiendo. Señor judío ortodoxo, si usted muriera ahora mismo, ¿dónde iría? Al camino de los justos. Yo iría al paraíso, al cielo. ¿Por qué? Bueno, yo amo la ley de Dios. Yo estudio la ley de Dios. Yo busco obedecer, someterme a la ley de Dios. Soy un hombre justo. Si yo muero, yo me voy al cielo. Está bien, entiendo. Luego vengo como reportero al cristiano. Señor cristiano, si usted muriera ahora mismo, ¿dónde iría? Y él me responde con gozo: yo me iría al cielo. Y yo pregunto: ¿por qué? Y él me dice lo siguiente: en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Si el Señor tomara en cuenta mis pecados, no podría mantenerme en pie ante Él. Y como reportero yo digo: Señor, no entiendo. Al judío sí entiendo, él va a ir al cielo porque dice que es un hombre justo, tiene mérito. Y el musulmán también yo lo entiendo porque él dice que es un buen musulmán. Ora, limosnas, tiene mérito, es un hombre justo. Yo entiendo los dos, pero señor cristiano, yo no le entiendo. Porque usted me está diciendo que va a ir al cielo aunque no tenga méritos, aunque merezca lo opuesto. ¿Cómo puede ser? Y el cristiano mira al reportero y dice: porque yo voy al cielo por causa de las virtudes, excelencias y méritos de otro, mi Señor Jesucristo, que vivió la vida perfecta que no pude vivir, que murió en el lugar de los pecadores y pagó la pena contra mí. Todo tiene que ver con la obra redentora de Cristo, la persona y obra de Cristo. Recuerdo una vez, yo había salido del Perú y decidí regresar como 2 o 3 semanas, ¿no? Para ver las iglesias y todo. Y yo llegué creo que llegué a la casa en Perú donde yo estaba quedándome como las 2 de la mañana, ¿no? Después de pasar toda la noche en un avión cansado. Pero no sé lo que pasó, como las 6:30 me levantó así, ¡pum! Y yo sabía, yo tengo que ir a Librería Inca en Lima. Es una biblioteca donde puedes comprar libros y todo cristianos. Entonces yo tengo que irme. Entonces encontré un taxi y me fui. Y llegué temprano, las puertas no habían abierto todavía. Y encontré ahí, sentado en la calle, un hombre, ¿no? En frente de la tienda, en la calle. Y yo sabía de su ropa y de su acento.
que era del departamento Amazonas. Y entonces empecé a hablar con él. Y él era pastor presbiteriano, conservador, y amaba a Cristo. Y yo le dije, hermano, estás muy lejos de tu casa. Sí, pastor. ¿Qué estás haciendo acá? Bueno, la iglesia ha pagado para que yo venga acá a comprar libros. Y yo sabía. Él había viajado como 3 días detrás de camiones, camionetas, burros, todo caminando. Y yo sabía que no iba a tener suficiente dinero para comprar un folleto. Entonces yo estaba ahí. Ya, hermano, la tienda se abrió. Entramos y yo tenía que comprar un montón de libros, ¿no? Libros de diccionarios, libros de teología, Biblias de estudio y todo. Pero yo siempre mirando al hermano, al pastor, y yo vi al pastor, se fue a algunos libros y miró los precios, dejó el libro ahí. Y en cada lugar donde él iba, se notaba, ¿no?, su ánimo, bajando. Y al final él estaba ahí, y tú sabes cómo es, ¿no, hermano? Él estaba ahí en el counter y con como 4 folletos chic. 4 folletos chic. Y su corazón no roto, ¿no? Entonces yo me acerqué y yo le dije, hermano, ¿qué vas a comprar? Bueno, pastor, yo no sabía. No creo que la iglesia sabía. Mira, es muy costoso, ¿no? Sí. Hermano, tú sabes que yo he venido de los Estados Unidos. Es como 5,000 millas, 7,000 millas. ¿De verdad, pastor? Sí. ¿Y tú sabes cuánto cuesta venir de los Estados Unidos a Lima? No, pastor. Me costó como $800. Personas en los Estados Unidos pagaron para que yo viniera acá. También me dieron un montón de dinero. ¿Sabe por qué? No, pastor. ¿Por qué? Por ti. Era como junio, llegó a ser 25 de diciembre en un segundo. ¿Cuánto gozo no tenemos porque pensamos tanto en nosotros? Un corazón generoso es feliz Navidad todos los días, ¿no? ¿Qué significa que soy cabeza, que tengo autoridad en mi familia, que yo soy responsable? Yo tengo que leer las escrituras más. Yo tengo que orar más. Yo tengo que trabajar más. Yo tengo que reflejar la vida y la gloria de Cristo más. Es mi responsabilidad. Guiar a mi familia, no solamente por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios, sino también por medio de mi ejemplo. Es muy fácil predicar, porque la gente solamente escucha tus palabras y quizás cree que eres hombre de Dios. Es más difícil discipular a creyentes en discipulado personal, porque pueden ver algo de tu vida. Pero es aún más difícil vivir dentro de tu familia, porque allí todos tus errores se manifiestan. Hermanos, de nuevo, mira lo que ha pasado. En solamente 5 minutos íbamos a hablar acerca de la mujer, pero nos encontramos hablando del hombre. ¿Por qué? Es bíblico. La familia depende del comportamiento del hombre. ¿Qué significa ser cabeza? ¿O qué significa someterse a su esposa, a su esposo? Significa lo siguiente: que debes honrarle,
Debes respetarle. Debes reconocer que en la familia Él tiene autoridad. ¿Cómo debe el hombre responder? Con amor, misericordia y sacrificio. Por ejemplo, como dije la semana pasada, si tenemos que tomar una decisión en la familia, una decisión importante, yo no voy a tomar la decisión nomás, así, sino voy a hablar con mi esposa. Si mi esposa y yo estamos de acuerdo, entonces vamos a hacerlo. Si ella no está de acuerdo, para mí es una luz roja, ¿no? Que debo orar más. Debo buscar más consejo. Debo orar más con ella y conversar más con ella hasta que lleguemos a un acuerdo. Pero ¿qué pasa si no llegamos a un acuerdo? Y hay que tomar la decisión. Entonces es mi responsabilidad. Tomar la responsabilidad. Tomar la decisión. Y si estoy correcto en mi decisión, no debo gloriarme ante ella. Y si estoy equivocado, ella no debe gloriarse ante mí. Esposa, es muy difícil ser la autoridad en una familia. Es muy difícil ser el hombre en la familia. El hombre tiene que tomar muchas decisiones. Y el hombre no es perfecto, se va a equivocar. Si quieres hacer daño a tu marido, si quieres hacer daño a tu familia, si quieres hacer daño a tus hijos, entonces cuando tu esposo se equivoca, tú simplemente tienes que estar detrás de él, quejándote, acusándole y haciendo que su vida sea una miseria. Es difícil ser hombre, es difícil ser la autoridad en la familia. Cuando tu esposa se equivoca, tú debes animarle, seguir respetándole, para que él venga a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios, para que él llegue a ser el hombre que debe ser. No vas a transformar a tu esposo por medio de criticarle, por medio de pelear contra él. No vas a transformar su vida así. Él nunca va a llegar a ser como Cristo con una esposa, con un espíritu crítico. Nunca. Si tú quieres que tu esposo sea el hombre que debe ser, tú tienes que ser un instrumento del Señor en su transformación. Y tú puedes ser un instrumento solo por medio de someterte a las Escrituras y portarte como dicen las Escrituras. Dios agarró nuestro pecado y imputó nuestro pecado a su Hijo y pisoteó su Hijo bajo su ira. Dios tomó nuestro pecado como una bola, los imputó su Hijo, agarró a su Hijo y lo tiró al mar de su ira. Si tu labio no está temblando cuando cantas este texto, tú no entiendes este texto. Jonás era culpable y se tiró al mar para salvar al bote y los inocentes que estaban dentro. Cristo, el inocente, se tiró al mar de la ira de Dios para salvar la nave de Sión y los culpables que están dentro. Cuando yo tenía como 27 años, algunos profesores, 24 años, algunos profesores me preguntaron: Pablo, ¿quieres estudiar tu PhD? Sí. ¿Qué quieres estudiar?
el Evangelio. No, ya hemos estudiado esto. Entonces no voy a estudiar mi PhD, porque quiero dedicar mi vida a estudiar una sola cosa. No soy un hombre inteligente, vengo del campo, de una hacienda pequeña. No soy súper inteligente, no soy académico, no puedo estudiar todo en la Biblia. Entonces voy a dedicarme a estudiar una sola cosa: el Evangelio. ¿Qué hizo mi Señor por mí? Ahora, décadas han pasado. Muchas veces 3, 4, 5, 7, 8, 16 horas al día. Dios sabe que no estoy mintiendo. Yo no entiendo mucho acerca de la escatología, aunque probablemente debo saber más. Pero el Evangelio, estudio el Evangelio, y después de más que 30 años estudiando el Evangelio, ni he subido los cerros más pequeños. Algunos pastores piensan, ya entiendo el Evangelio. No entiendes el Evangelio. Mira, vamos a estar en el cielo una eternidad, y después de miles de eternidades todavía no vas a comprender todo lo que se encuentra en la obra de Cristo o la persona de Cristo. Cuando vemos lo que Él hizo en la cruz, cuando crecemos en nuestro conocimiento de verdad la transacción, lo que sucedió ahí cuando murió, es absolutamente increíble. Varios, aún jóvenes, vienen a mí y dicen que faltan motivación y no saben dónde sacar la energía y la fuerza para seguir adelante. Es porque no están estudiando lo que deben estudiar. La cruz y todo lo que sucedió ahí. Ahora, vamos a volver un ratito a Romanos. Hay dos palabras que vamos a ver brevemente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, a veces yo me enfermo durante tiempos de alabanza. Cuando yo veo a los cristianos tan felices usando la palabra redención o Cristo como rescate, de verdad, con gozo está bien, pero fíjense lo que están diciendo. Él pagó el precio. Él compró nuestra libertad con su sangre. Con su sangre. Redención denota la liberación de un prisionero, un cautivo, un esclavo, por medio de pagar un rescate, por medio de pagar un precio. ¿Y cuál fue el precio? La sangre preciosa de Cristo. Pero hermanos, no es suficiente decir la sangre preciosa de Cristo y dejar de hablar. No es suficiente, especialmente en el mundo latino. Y mi familia viene de Croacia y los croatas son aún más católicos que ustedes. En la iglesia católica, la muerte de Cristo ha llegado a ser como algo romántico. Él murió como mártir. Y cuando vemos la cruz debemos decir, ay, qué pena, pobre Jesucito, que sufrió tanto.
O aún los predicadores evangélicos, cuando hablan del precio que Cristo pagó, solamente hablan de sus sufrimientos físicos. No, de hecho, los sufrimientos físicos, especialmente a las manos de los gentiles, los paganos, eran parte de la maldición y lo que él tenía que sufrir. Pero si somos salvos, no somos salvos porque los romanos golpearon a Jesús. No somos salvos simplemente porque sufrió físicamente. Ustedes recuerdan cuando Jesús estuvo en Getsemaní, que dijo que esta copa, Señor, no esta copa, no. En este momento, porque Jesús era Dios, pero a la vez era hombre y creció en conocimiento. En este momento, Jesús le fue revelado exactamente, perfectamente, lo que iba a tener que sufrir para nuestra redención. Y le chocó como una camioneta. ¡Pum! No. Sí. No mi voluntad, la tuya. Angustiado, orando, sudando. Y muchos predicadores evangélicos dicen, mira, él sabía los sufrimientos, los clavos, la cruz, los golpes, lo que los romanos iban a hacer a él. Y por eso está allí en Getsemaní, temblando. No. ¿Cómo puede ser que cuando nosotros leemos los libros de la historia de los mártires, muchos de los mártires fueron crucificados al revés, algunos después de crucificarlos, prendidos para que mueran así con fuego? Pero en las historias leemos que ellos fueron a la cruz cantando, como hombres, con coraje, hasta con gozo. Pero el capitán de su salvación está allí en un huerto, con angustia, diciendo no. Hermanos, es cierto, los sufrimientos físicos de Cristo eran indecibles. Yo no creo que ningún hombre haya sufrido como él sufrió físicamente. La vergüenza, más que lo que puedes imaginarte. Pero la pena de la cruz, la clave es en la cruz. Dios el Padre imputó el pecado del pueblo de Dios a él. Y todo el odio divino, toda la furia justa, todo el aborrecimiento de un Dios santo contra la maldad cayó sobre el Hijo. Hace como 4 años yo pasé varios meses estudiando solamente las 3 horas de oscuridad. Yo no creo que eran 3 horas de un cielo nublado. Yo creo que era como Egipto. ¿Por qué? Cristo tenía que ser encarcelado, encerrado en como una cárcel, a solas, en la absoluta oscuridad, mientras ola tras ola de la ira de Dios caía sobre él, hasta que el precio fuera pagado.
Y él gritó, consumada es. Dios nos condenó y Dios, ayúdame con la palabra, Dios nos condenó y Dios absorbió la condenación en sí mismo. Dios derramó su castigo sobre nosotros y Dios en la persona de Jesucristo absorbió el castigo y la condenación. De nuevo, quizás van a tener que ayudarme. Los chinos tienen un dicho que un hombre no ha perdido su vida, que pasa cada hora de su vida solamente contemplando la belleza de una flor. Yo les digo, un cristiano no ha malgastado su vida, habiendo dedicado su vida a simplemente contemplar la cruz del Calvario. ¿Por qué algunos hermanos y hermanas en la historia de la iglesia son tan excepcionales? Nacen de la misma raíz de Adán como nosotros. Entonces, ¿cómo es que llegan a ser tan diferentes? ¿Son mejores? No. Quizás es solamente una cosa, porque habiendo estudiado personas así a través de la historia, yo he llegado a la conclusión que hay una cosa que los separa de los demás, una visión más amplia de Cristo. Una visión más amplia de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, pastores, predicadores, ustedes deben ser como mineros. En Perú tenemos muchas minas y mineros, y a veces es un trabajo muy peligroso, muy costoso. El minero tiene que entrar a la mina en la oscuridad a veces, a solas, en el frío, con una linterna así buscando. Job 28, creo. Este es el trabajo del predicador. Ustedes se dan cuenta, mira, yo conozco hermanos en todas partes del mundo que aman al Señor más que yo. Y son mecánicos y carpinteros y policía y para sobrevivir y apoyar a su familia ellos tienen que trabajar 16 horas al día solamente para poner comida en la mesa. 16 horas al día. Aunque son muy devotos pastores, ellos no tienen tiempo para estudiar. Es nuestro privilegio y responsabilidad. La razón por la cual estudiamos esta Biblia no es para ser más inteligente que los demás predicadores en la conferencia. ¿Qué me importa? Estudiamos la Biblia como un minero que entra en la mina horas y horas y horas cada día para sacar a la luz joyas de Jesucristo y presentarlas a los hermanos que no pueden entrar en la mina. Es tu trabajo, haz tu trabajo.
Thank you.